esta primera sesión. Como te mencioné en la primera parte, nos referimos a los aspectos del curso. Te escribí lo que pretendemos, perdón, o lo que tú deberías lograr al finalizarlo, ¿ya? Y por dónde va la evaluación final y las evaluaciones y todas las evaluaciones de este curso. Pretendemos que escribas, y yo particularmente también pretendo que hables, ¿no? Entonces, que uses el lenguaje oral y escrito en un estilo académico. Ese es mi objetivo. O sea, ¿y qué es un estilo? Bueno, un estilo es la forma particular que uno tiene de escribir, de utilizar la lengua, ¿no? De utilizar la lengua escrita y oral. Uno tiene una forma de hablar particular y de escribir particular. Por eso es que el estilo de los escritores, al momento de leer novelas, los que han tenido la oportunidad de poder leer más de 10 novelas en su vida, podrían reconocer el estilo de algunos escritores, ¿no? Por eso que prefieren ciertos autores que otros. Igual ocurre con ustedes, con nosotros, ¿no? Cada persona tiene una forma particular de escribir, por eso es que cuando uno lee un examen, por ejemplo, ¿no? Y eso pasa frecuentemente, uno lee un examen, muy rápidamente se da cuenta cuando un estudiante ha transcrito un texto de un artículo de internet, un artículo de alguna fuente periodística, porque el estilo es de un periodista, ¿no? El estilo particular es de un periodista. Entonces, no de una persona que recién está iniciando sus estudios. En tu caso particular, por eso para mí es muy importante escucharlos hablar para poder también conocer el estilo de su escritura. Pero bueno, eso ya pasará eso ya lo podré descubrir con el tiempo. Ahora, en esta segunda sección vamos a hacer algo de contenido que básicamente, como te decía, no voy a contradecir la información que te dan en los videos porque es una información pertinente y útil, pero sí voy a destacar ciertos aspectos tal vez. Entonces, este video más que reemplazar no es su intención, sino más bien complementa. Entonces, si tienes más fuentes, ¿no? Conocerás mejor un fenómeno. Entonces, a eso apunta este video, a guiar tu aprendizaje en los aspectos que yo pretendo destacar, yo pretendo lograr. Muy bien, para el día de hoy el objetivo, si nosotros apreciamos el objetivo, dice logro. Al finalizar la unidad, el estudiante, o sea, tú organizas la información de las fuentes proporcionadas, dice, en clase y de forma propia, y de su propia búsqueda, perdón, y elabora esquemas útiles para la redacción de textos. ¿Ya? Luego dice, de esta unidad radica, la importancia de esta unidad radica en el hecho de que el estudiante participa de manera activa en la primera fase de la redacción e internaliza la importancia de esta, ya que es responsable del manejo de la información sobre la que va a redactar. En ese sentido, a partir de la selección pertinente de fuentes, en ese sentido, a partir de la selección pertinente de fuentes, organización de estas y elaboración de esquemas de ideas, se encuentra preparado para iniciar la producción textual. Traduzco. Lo que quiere decir es lo siguiente. El objetivo del día de hoy es que tú sepas leer un texto positivo, sepas leer un texto y puedas ese texto parafrasearlo, digámoslo así, parafrasearlo, volverlo a escribir, volverlo a expresar, pero en otros términos escritos, ¿ya? O sea, lo que ha escrito otra persona, las ideas que de otra persona, te las vas a apropiar, pero como yo certifico que he asimilado las ideas de otro, produciendo un nuevo texto. No escrito, no es hacer un resumen, aunque también es una de las estrategias que se contemplan. Pero vas a hacer el resumen con la finalidad de producir un nuevo texto, un texto diferente. En este caso el objetivo es el mapa mental, ¿no?
Entonces, el subrayado, la lectura comprensiva, el subrayado, el mapa mental, a lo que apuntan es a la producción de un texto propio, en donde demuestres que tú puedes parafrasear las ideas ajenas, las ideas del autor, y has producido un nuevo texto, ¿no? En este caso, un texto pictórico, un organizador gráfico, ¿no? Que emplea colores y otros códigos adicionales al lingüístico, ¿no? Entonces, el objetivo de hoy es eso, leer y producir un mapa mental. Y eso nos sirve, como te dice acá, en la primera fase de la producción textual, que es la planificación. Entonces, la producción textual tiene tres fases, ¿ya? Para que ubicarte en el contexto de la importancia. Tiene tres fases. La primera es la planificación, la segunda es la textualización y la tercera es la corrección. En la primera, que es básicamente la habilidad con la cual vas a desarrollar, para eso te va a ser útil. La primera fase es la planificación, donde tú te enteras de la consigna, o sea, cuál es tu objetivo, para qué vas a producir el texto, buscas información, la lees, extraes la información que te va a servir para redactar el texto, para resolver la consigna, ahorita me voy a explicar lo que es consigna, y produces un esquema previo, ¿no? Un esquema de tu texto, del nuevo texto. En la segunda etapa, que es la textualización, lo que deberías hacer es generar el primer borrador a partir del el esquema previo. Y la última etapa es la corrección, en donde el docente o alguien más ha leído tu texto, tu primer borrador, y te ha señalado ciertas correcciones. Esas son las tres partes o tres etapas de este proceso. Entonces, vayamos a ver las diapositivas de preparado yo. En estas diapositivas, como te digo, no buscan buscan complementar lo que se te está brindando, ¿no? A mí me pareció que es importante esto. Mira por dónde voy. Eh, Cuando yo voy a leer, ¿no? Tú le vas a prestar atención o vas a trabajar con algo, en este caso es un texto, ¿no? Vas a leer, vas a trabajar con un texto. Pero ese texto no tiene características usuales, tiene características particulares y tú tienes que conocerlas para saber orientar tu atención, para saber escoger la información, ¿no? Para saber seleccionar la información. Entonces, el texto dispositivo, mayormente, es el que se usa en el ámbito académico, porque son las fuentes, son textos expositivos. Entonces, yo para escribir voy a tener que leer un texto previo, preparado por alguien que sabe más que yo, ¿no? De algún tema, y lo voy a leer con la finalidad de deducir información, sacar información, seleccionar información. Como decía Newton, ¿no? Él logró lo que pudo porque se paró en hombros de gigantes, ¿no? Se subió a los hombros de gigantes. Y es básicamente esto, ¿no? Si yo voy a escribir sobre algo, tengo que leer a las personas que antes que yo han escrito sobre el mismo tema. ¿Ya? Entonces, las fuentes, volviendo a este asunto, ¿no? ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen en común? Te ponía ahí. ¿Qué tienen en común una noticia, una receta médica, una enciclopedia y una monografía, por ejemplo? En que todos esos textos transmiten información, ¿ya? Transmiten información, es decir, son textos expositivos, ¿ya? Todos esos textos mencionados, la noticia, la receta médica, la enciclopedia, transmiten información. Fueron escritos por alguien que conocía de un hecho y trató de darlo a conocer a otros que lo desconocían. Trató de difundir información. Entonces, un texto positivo es un texto que busca transmitir información objetiva y confiable sobre un tema en particular. Y principalmente va a describir y explicar. Describir, ¿qué significa escribir? Describir. ¿Qué significa explicar? Son dos procesos, dos acciones muy similares, ¿no? En el sentido de que cuando yo digo de escribir, que diría que es la más simple, se refiere a señalar características, ¿no es cierto? Señalar adjetivos, ¿no? Es redondo, es pesado, es liso, es aromático, un objeto, ¿no?
de repente las actitudes que muestra, es honesto, deshonesto esa persona. Descripción entonces es la presentación de características. Pero, ¿y explicar? ¿Qué cosa es explicar? Es explicar. Por tu experiencia, explicar qué significa. Cuando te preguntan qué, por qué, ¿no es cierto? Explicar significa fundamentar, justificar, demostrar, justificar. Entonces, cuando yo voy a explicar algo, voy a explicar, doy causas mayormente, ¿no es cierto? Doy detalles, doy hechos que demuestran o comprueban algo. Entonces, mira, el texto positivo lo que pretende es eso, describir por un lado y o explicar. Puede o no puede ser, ¿no? O puede ser los dos también. Entonces, describen y explican. Describen o explican. ¿Qué características tiene un texto expositivo? Un texto expositivo desarrolla un tema específico. ¿Ya? Esa es la primera característica en particular. Eso quiere decir que si yo te digo, te doy una consigna, o sea, te doy una pregunta, si yo no sé la solución, tengo que buscar una fuente. Pero en la fuente que encuentre, no me va a responder totalmente la pregunta. O sea, yo voy a encontrar una parte de la respuesta en cada fuente que consulta. Eso quiero que llegue. Eso quiero que deduzca. O sea, si yo te mando a resolver, o yo te mando, por ejemplo, una consigna, ¿no? De investigación, una consigna, tú no la vas a resolver consultando una sola fuente, pues. Tienes que hacerlo buscando diversas fuentes, numerosas fuentes, por lo menos 4, por lo menos 3 ya, ¿no? Entonces, por eso te digo, cada texto expositivo desarrolla un tema particular, ¿ya? Es preciso, este, es cohesionado, ¿no? Además, es ordenado. Acá nos referimos a la jerarquía, las ideas se van presentando en orden de importancia, ¿no? Y ya en los aspectos lingüísticos, observamos que tienen oraciones afirmativas. Las oraciones enunciativas son aquellas que afirman o niegan algo. Y las reconoces porque pueden ser verdaderas o falsas, ¿no? Una pregunta no es una oración enunciativa, por ejemplo. Entonces, una oración enunciativa es aquella oración que puede ser verdadera o puede ser falsa. Una orden, por ejemplo, no es una oración enunciativa. Lávate, por ejemplo. O corre, o ciérralo. No es una oración enunciativa, es una oración eh, eh, exhortativa, imperativa, ¿no? Cierra la puerta, una oración imperativa. No puede ser verdadero o falso. Una pregunta tampoco. Tampoco un deseo. Ojalá, no. Ojalá termine esta pandemia. Esa no es una oración enunciativa, es una exhortativa, ¿no? Entonces, las oraciones que conforman los textos expositivos son enunciativas, ¿ya? Además, el verbo está en modo indicativo, ya que usan una función referencial de la lengua, una función que intenta representar la realidad de manera objetiva, ¿no? Esto le da veracidad, solidez, crédito al texto, confianza al lector, le da confianza de que lo que aparece en el texto es cierto. Y los verbos están en tercera persona o impersonal, ¿no? Puede ser la tercera persona plural. Concluimos los siguientes resultados, ¿no? O logramos las siguientes conclusiones, o llegamos a las siguientes conclusiones. Se presentan las siguientes conclusiones, o se ha llegado a las siguientes conclusiones. A eso se refiere con tercera persona plural, perdón, primera persona plural. La tercera persona es elaboró, se elaboró, ¿no? Con el impersonal. ¿Ya? Entonces, mira cómo se emplea la tercera persona o el impersonal o también la primera persona plural, en último caso. Entonces, no va a aparecer un texto en primera persona, en un texto expositivo, no se va a usar la primera persona, se va a usar o bien la primera plural, que es el nosotros, o la tercera, que es él, ¿no? O el impersonal, ¿no? Acompañado con el se. Se observó.
Ahora, el léxico debe ser formal, me refiero al registro, o sea, no puedo utilizar jergas, ¿no? Tengo que escribir en un nivel estándar de la lengua y puedo agregarle tecnicismos, es decir, palabras propias de la temática sobre la cual está desarrollando el texto, ¿no? Si estoy hablando de la corrupción en un texto, puedo mencionar pues los términos jurídicos como cohecho, colusión, ¿no? Coerción, porque se supone que los he investigado y debería colocarlos en mis textos para otra vez ganar credibilidad, porque recuerda que lo que yo estoy escribiendo debe ser real, porque es una información que yo he investigado y yo lo que trato de hacer con el texto expositivo es dar a conocer lo que yo sé a personas que lo desconocen. Ya está. ¿Qué más? Entonces miren las características del texto expositivo, ¿no? La primera es de que desarrolla un tema específico. La segunda es que es un ordenado y se manifiesta esto en el uso de conectores. Además vemos oraciones enunciativas, ¿no? Que afirman, te decía que pueden ser verdaderas o falsas. El verbo está en indicativo, ya que se emplea una función referencial de la lengua. El verbo está en tercera persona, en tercera persona o impersonal, o también puede estar en primera persona plural. El léxico debe ser formal, debe utilizar un registro formal, ¿no? Estándar por lo menos, y tecnicismos pertinentes al tema que desarrolla. Los tecnicismos son palabras técnicas. ¿Cómo se lee un texto positivo? Ya que viene el ejemplo. Bueno, yo creo que el ejemplo lo dejamos para la otra sección. ¿Ya? Entonces, como te decía entonces, el objetivo del día de hoy era, a ver, para terminar esta sección, te decía que el objetivo de esta sección era, y aquí está, el objetivo de esta sección es organizar la información de las fuentes proporcionadas, ¿ya? Elaborando esquemas. Entonces, lo que yo estoy haciendo es la primera parte de esto, o sea, vamos, te estoy dando las pautas para que leas. Entonces, si es un texto positivo, yo tengo que buscar información. Entonces, debo de aplicar estrategias que me permitan a mí obtener información, ¿ya? Entonces, ya por todos lados has visto que el texto positivo tiene información y lo que busca es divulgarla, ¿no? Darla a conocer, describir y explicar. Recuerda, describir y explicar es lo que tú vas a hacer también al momento de producir, ¿eh? Y vamos a pasar a esta segunda parte que es cómo leer. Así que no te despegues, nos vemos en el segundo video. Tercer video ya.